Buenas noches a todos. A todos y todas, son las 6:30 en punto. Y damos inicio entonces a nuestra quinta sesión de los webinars en pediatría dedicado a actualizaciones en pediatría, donde las personas que nos han acompañado, los médicos y médicas que gentilmente nos han seguido durante todos estos jueves y también algunos lunes, han podido y hemos podido compartir temas en cardiología, en nefrología, también en neumología, pues, sobre temas pediátricos. El día de hoy arrancamos con nuestra primera sesión de módulo gastrointestinal, donde vamos a ver dos temas muy frecuentes de la consulta pediátrica. El primer tema, trastornos funcionales frecuentes en niños, por el doctor Otto Calderón, un pediatra gastroenterólogo que más adelante lo vamos a saludar y lo vamos a presentar con más calma. Y el doctor Juan Pablo Riveros en la segunda conferencia que nos va a dictar una conferencia sobre el impacto de la microbiota en las alergias. Antes de empezar, quiero comentarles un poco de qué trata esta plataforma EMA. Como ustedes pueden ver, esta plataforma EMA es una plataforma que Tecnoquímicas pone a la disposición de todos los profesionales de la salud, donde buscamos entregar conocimiento, compartir conocimiento por expertos nacionales e internacionales sobre diversos tópicos dedicados pues al cuidado de los niños. Esta plataforma es segura. Los datos de todos los participantes se mantienen encriptados y además nos permite compartir con muy buena calidad el internet y el video. Sigamos, por favor. Entonces, nuestros conferencistas de hoy está el doctor Juan Pablo Riveros López, gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque, presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, miembro del ASCAM, que gentilmente nos va a dictar la segunda conferencia. Doctor Juan Pablo, buenas noches. ¿Sí me escucha bien? Muy buenas noches, Isaac, y muy buenas noches para todos los colegas, amigos que están conectados al webinar de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por estar con nosotros hoy por la noche. También queremos saludar al doctor Otto Calderón, gastroenterólogo pediatra, docente de la Universidad Javeriana en Cali, vocero del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que nos va a hablar de su conferencia de trastornos funcionales. Doctor Calderón, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Arbeláez. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los participantes por permitirnos entrar en sus casas en esta noche. Muy amables. Gracias, Doc, a usted. Bueno, ya casi vamos a dar inicio entonces a las conferencias. Queremos recordarles primero que las conferencias siguen en su orden y solo al final vamos a responder las preguntas que tengan. Abajo en la pantalla ustedes ven un icono pues como de preguntas o pueden ver un recuadro a su derecha donde pueden escribir sus comentarios o sus preguntas que las vamos a tener ahí para el final, hacer un foro final de cierre donde podamos pues compartir pues conocimientos pues entre todos y pues esperamos que todas las preguntas puedan ser respondidas a satisfacción. Entonces vamos a darle inicio al doctor Calderón con su primera conferencia. Bienvenido, doctor Calderón. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y yo creo que ya puede entonces empezar a compartir su pantalla para que empecemos con esta primera conferencia. Listo, ahí ya estamos esperando Sí. Ahí ya está compartiendo la pantalla. Un segundo. Listo, ahí ya está la pantalla, es ponerla exactamente. Ya bueno, está bien. Ok, bueno. ¿Me escuchan bien todos, Isaac? ¿Tú me escuchas bien? Sí, muy bien, Doc. Muy bien, sigue adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Arbeláez. Muchas gracias a Mónica Echeverri por la invitación. Muchas gracias a las personas que hacen posible esta comunicación, a José Salcedo y a Juan Pablo pues, por compartir esta noche conmigo. Y por supuesto, un abrazo muy especial a todos los asistentes que se toman el tiempo para estar ahora aquí
en este tiempo de pandemia, con la nueva modalidad que estamos empleando, pues que es el estudio por internet, pues de compartir estos momentos agradables. Estoy muy contento de trabajar en esta charla. Los trastornos funcionales del lactante han sido para mí un tema recurrente en mi práctica diaria y fundamentalmente son importantes, y vamos a tratar tres tópicos que son tres temas clásicos, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque en promedio generan el 50% de las consultas al pediatra en los primeros 6 meses de vida. Esos primeros 6 meses de vida son muy importantes para todos nosotros, dado que las mamás, especialmente ahora que no suelen tener tantos hijos, las primerizas, están sometidas a una serie de estrés muy grande porque los bebés no vienen con una cartilla de indicaciones de cómo manejarlos. Entonces, normalmente las familias ahora son más pequeñas, y les toca a las mamás solas y a los papás solos trabajar sobre el bebé, y tienen muchas complicaciones desde este punto de vista, ya hoy en día pues mucho más estudiados y más conocidos, como son los trastornos funcionales. En general, la mayoría de los trastornos por los cuales nos consultan las madres son el estreñimiento, el cólico del lactante y la regurgitación o el reflujo gastroesofágico, y básicamente estos son los tres temas que vamos a tratar en el día de hoy. Hay una serie de condiciones especiales en el bebé que hacen que normalmente se presenten todas estas modificaciones en su comportamiento y que generen estrés, como son, por ejemplo, la prematurez, ¿no? Antes los bebés prematuros y los prematuros extremos prácticamente estaban condenados a morir muy pequeños, y hoy en día tenemos prematuros de 500 gramos, un poco menos de 500 gramos, y salen adelante. Y esto es una condición muy especial pues, para una familia. El tipo de parto, si nacen por cesárea o nacen por parto vaginal, si durante ese proceso del embarazo, cerca periparto, durante el parto tienen algo de hipoxia perinatal, si vienen asociados o no a enfermedades congénitas o a infecciones congénitas, y también al tipo de familia que tengan. Hay familias, como les decía anteriormente, mucho más numerosas, en el cual el apoyo social hacia la madre es mucho mejor y la madre se siente más acompañada. Si es un matrimonio joven, solo, trabajando en una ciudad posiblemente diferente a donde nacieron, esto ocasiona ciertas condiciones especiales. Hay varios aspectos también que son fundamentales. Por ejemplo, el tipo de alimentación. No es lo mismo un bebé que se alimente con lactancia materna a un bebé que requiera una fórmula de inicio o a un bebé que requiera una fórmula especializada. La microbiota hoy en día es un tema fundamental en todas las revistas de medicina, por cuanto en los últimos 15, 20 años el desarrollo que ha tenido la microbiota, el estudio de la microbiota y el conocimiento que tenemos de ella ha sido magnífico. Es como decir, mire, teníamos desde Hipócrates, 3.500 años atrás, definidos cuáles eran nuestros órganos, y hace 20 años encontramos uno que no habíamos descubierto, y es 1 kilo de bacterias en el intestino o en nuestra piel o en los pulmones, y resulta que tienen unas funciones específicas lindísimas que nunca habíamos podido determinar, y ahora nos apareció este nuevo aspecto tan importante como es la microbiota. Fascinante, además desde el punto de vista científico, como lo va a demostrar ahora más tarde Juan Pablo en su charla. El tipo de digestión que tiene, cómo digerimos las moléculas, porque depende del tipo de alimentación, la digestión de ese bebé va a ser diferente. Si va a absorber o no va a absorber bien esos alimentos, si va a tener o no trastornos de motilidad, que también es otro campo muy reciente de estudio y que afecta mucho hoy en día a la salud de los bebés, y esto nos lleva a constipación, alergia o intolerancias alimentarias. Entonces, todas estas condiciones no vienen solitas, sino que forman este puzzle que yo he puesto aquí como una especie de rompecabezas, en los cuales intervienen unos u otros aspectos diferentes, y hacen que este bebé, que viene de estar en un ambiente
totalmente tranquilo, el útero sin frío, sin calor, sin hambre, perfectamente silencioso, sale a un medio donde tiene que empezar a respirar, empieza a comer, ya le da hambre, le da frío, empieza a mover su intestino de una manera mucho más importante, y tenemos que mezclar todas estas cosas de una manera adecuada para que el bebé tenga un desarrollo normal. Finalmente, y afortunadamente para el ser humano, los bebés lo logran muy fácilmente en la mayoría de los casos, pero obviamente hoy en día con el cuidado que tenemos, el sistema de salud, todo hace que las mamás se preocupen más por pequeños detalles que antes podían pasar desapercibidos en una familia que tenía 12 hijos. Hoy en día tienen uno, y cualquier síntoma ya hace que las mamás acudan rápidamente al pediatra o al médico general y nos presenten eso como un verdadero problema para ellas. Todos estos aspectos pueden presentarse con varios síntomas. En general, el bebé le llega a uno y la mamá se queja porque llora mucho. El niño que llora, que tiene llanto, que tiene gases, ¿sí? No puede expulsar los gases, yo le veo la barriga infladita, no hace popó adecuado, yo veo que puja y no hace popó de una manera adecuada. A veces vomita, me vomita el tetero, me vomita el seno, llora mucho y además no duerme en el día ni duerme en la noche, pues son las quejas más importantes. Entonces, ahora que estamos en la época de la teleconsulta, es muy importante que nosotros aprendamos a hacer las preguntas claves, y no solamente en la consulta, teleconsulta, sino en la presencial, por supuesto que estas preguntas son claves, pero ahora lo son más importantes porque no podemos hacer muchas veces el examen físico. Entonces, definir, y yo le digo, sacarle provecho a cada uno de estos síntomas, definirlo muy bien, cómo es el tipo del llanto, cómo es la hora en que el niño llora, si llora después de comida, si llora después de que vomita, hacerle todo una pesquisa muy definida a estos síntomas, hace que nosotros podamos tener una idea más clara del diagnóstico y, por supuesto, brindarle una mejor opción a esa familia que nos está consultando. Vamos a ver un caso típico. Este es un caso de la consulta nuestra. Es un bebé de 25 días de edad que fue un recién nacido a término con un peso adecuado para la edad. Tuvo un parto por cesárea. Las cesáreas han aumentado en 82% aquí en Colombia en los últimos 10 años. Consulta por presentar llanto y expulsión de gases. La madre refiere que puja mucho antes de hacer deposición. Sin embargo, la hace con heces blandas. Regurgita después de tomar seno 3 a 4 veces al día, pero le han dado una fórmula Comfort casi desde el nacimiento y esa no la vomita tanto. La recibe 2 veces al día. Hace 4 noches no pega en el ojo, no pueden dormir, ¿verdad? Es un motivo de consulta bastante común. Y consulta urgencia 2 veces en la última semana. Ese es un caso típico de una consulta que nos llega a nosotros, y yo quiero que ustedes en sus casas me hagan el siguiente ejercicio y van a contestarme esto en el chat. ¿Qué diagnóstico considerarían ustedes allá en sus casas? ¿Este bebé tiene un reflujo gastroesofágico funcional? ¿Podría tener una obstrucción anatómica, una malrotación intestinal, un síndrome pilórico? ¿Tiene un trastorno metabólico? Este chiquito tiene un trastorno metabólico, una acidosis metabólica, algún problema de ese tipo, un hipotiroidismo. Puede tener una intolerancia a algún alimento o una alergia alimentaria, que son 2 conceptos diferentes. O sencillamente la mamá puede que tenga una mala técnica alimentaria. Entonces ahora ustedes me contestan las preguntas y miramos en el curso de la charla cuál fue su opinión. Si las tienes ya, Isaac, por allí, solo por un ejercicio, unas cuantas me parecería estupendo. La 4. Están marcando mucho que la pregunta número 4, doctor Calderón. Claro, sí. Sí, es importante y hay que tenerlo porque, como les decía, estos síntomas interactúan entre sí
y muchas veces son intolerancias o alergias alimentarias. Eso es cierto. También podría ser cualquiera de ellas, es decir, También están marcando mucho la primera. reflujo gastroesofágico funcional. Perfecto, claro, porque con estos datos obviamente uno se hace una idea general, pero tendríamos que hacer preguntas especiales, ¿sí? O sea, tendríamos que tomar ya una conducta después y mirar realmente qué es lo que pasa. Y la siguiente pregunta viene dirigida a esto. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes retiran el seno? ¿Le cambia a otra fórmula Comfort? ¿Sí? ¿Inicia simeticona para mejorarle los gases? ¿Puede solicitar una gamografía para reflujo gastroesofágico? ¿O usted opina que este paciente tiene que ser visto por un gastroenterólogo u otro especialista, de pronto un nutricionista, etcétera? Me gustaría también mirar qué tipo de respuestas tienen. Bueno, esperemos un momento. Han marcado la E, la C. Por aquí alguien marcó que, no, que ninguna de las anteriores pusieron por acá también. Se debería reforzar la mejor técnica. Ninguna de las anteriores. Y la B. La B también. Y la C también están marcándola aquí, doctor, que iniciar simeticona también. Claro. Sí. Y esto es lo que nosotros vemos normalmente. Y está bien, yo digo, estas son condiciones especiales y nosotros vemos los pacientes y pues cada uno maneja a los pacientes de acuerdo a su experiencia y todo. Por ejemplo, muchos contestaron ninguna de las anteriores y me parece una buena respuesta, una respuesta válida, ¿verdad? Yo diría cuál no, cuál definitivamente no, no retiremos el seno nunca, ¿sí? El seno no lo retira uno nunca porque eso es clásico. Lo demás depende de lo que uno pregunte. O sea, ahí obviamente la historia es muy cortica y uno necesita preguntar muchas cosas y es muy importante entonces que hagamos esas preguntas claves y sobre eso se va a basar el resto de la charla. Si ustedes, a ver, lo pongo por aquí, si ustedes me lo permiten ahora en los minutos que siguen. Entonces, vamos a empezar con regurgitación. Aquí es muy importante y yo siempre digo que hay una definición clásica de regurgitación, ¿no? Que es la expulsión fácil del contenido gástrico en un niño sin que haya los otros componentes del vómito, pues el vómito orgánico, que es que el niño tenga náuseas, que el niño tenga arcadas y finalmente la expulsión. La regurgitación es la salida fácil del contenido alimentario sin los dos componentes anteriores. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿el niño vomita con esfuerzo o vomita sin esfuerzo? Porque vomitar con esfuerzo ya implica que este posiblemente sea un vómito más de tipo orgánico. Mientras que el reflujo de por sí, simple, el reflujo fisiológico, es que el bebé devuelve fácilmente, generalmente al final del tetero, después de que come, recién que come, y aparece lo que nosotros vemos aquí, que es un poquitín de comida en la boquita del bebé y aparece pues allí como una regurgitación. Es diferente si el niño tiene otros componentes que lo pueden preocupar a uno. Entonces, hablando, nosotros básicamente el reflujo, la pregunta clave es, ¿esto es algo funcional o es algo patológico? Esa es la discusión que tenemos que dar cada vez que se nos presente un paciente. Afortunadamente, la mayoría de los reflujos en los bebés son funcionales, ¿sí? Son algo que tiene que ver más con el desarrollo del bebé, que tiene que ver con la inmadurez que tiene en el esfínter esofágico inferior y que tiene que ver con algo que es muy importante y es que el tamaño del estómago del bebé es más pequeño de lo que nosotros creemos, ¿sí? Cuando se han hecho estudios, y hay unos 6 o 7 estudios mirando la capacidad gástrica de los bebés. Hay estudios con radiología, hay estudios en cadáveres de neonatos, de mortinatos, y han podido medir, el promedio es 30 centímetros cúbicos, ¿no? Y en general nosotros le damos 2 onzas, o sea, le estaríamos dando
el 200% de la capacidad gástrica. Obviamente el estómago es un órgano que se distiende un poco, no es cerrado completamente, sino que parte del alimento pasa por el píloro y el que no pasa por el píloro y no se queda en el estómago tiende a salir. Entonces es el bebé que normalmente queda muy lleno y al final de la comida rápidamente devuelve lo que le sobra. Tanto es así que mirando este caso, uno y viendo ya por experiencia como las abuelitas decían que el bebé que regurgitaba era el bebé que estaba engordando. Claro, posiblemente el bebé que tenía regurgitaciones y el reflujo era porque estaba sobrealimentado la mayoría de las veces, entonces siempre era gordito. Entonces muchas veces lo que tendríamos que mirar es eso. Entonces es muy importante que conozcamos los criterios de reflujo funcional de Roma 4, que es la clasificación más reciente que tenemos de enfermedades funcionales. Y entonces en los lactantes dice 2 o más regurgitaciones, ¿sí? Regurgitaciones, contenido gástrico, alimentario, normalmente no bilioso, no tiene por qué ser bilioso, no tiene por qué tener pintas de sangre, etcétera, para que nosotros podamos definir es un paciente que tiene un reflujo fisiológico. Es un lactante por demás sano, uno lo ve un niño que va bien, no tiene problemas en su perímetro cefálico, no tiene ninguna otra enfermedad y en general se da entre 3 semanas de nacido y 12 meses de edad. Y por supuesto hay condiciones que le llaman a uno la atención y es que no debe tener náuseas, como decía anteriormente, no debe tener hematemesis, no debe tener signos de aspiración, de broncoaspiración, apnea, no puede tener falla de medro, es decir, el bebé tiene que ir subiendo de peso adecuadamente, no tiene que tener trastornos de deglución, no se puede atorar, no se puede atrancar, no puede tener tos continua durante la alimentación y en general no debe tener posturas anormales, el sandífer, que normalmente es cuando hacen estiramientos sobre su espalda y el cuello hacia atrás. Entonces, esos criterios dos tienen que estar incluidos para hacer el diagnóstico del reflujo gastroesofágico fisiológico. ¿Qué debemos hacer en la práctica? ¿Verdad? Verificar peso, talla y perímetro cefálico y los Z-score, o sea, debemos utilizar las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Ella trae percentiles y Z-score y uno puede mirar muy bien si el bebé va creciendo o no va creciendo de manera adecuada. Yo lo pongo en rojo porque debemos analizar el tipo de alimentación, ¿sí? Si está tomando leche de fórmula, si está tomando algunas otras cosas, las mamás suelen darle hierbitas, aguas de hierba, porque la abuelita les dijo, porque la vecina les dijo que era muy bueno, etc. Cómo preparan el tetero es muy importante. Uno asume que todo el mundo prepara el tetero de manera adecuada, pero realmente muchas veces no lo están haciendo bien. El volumen final cuando mezclan el agua con la leche suele ser más de las onzas preparadas. ¿Qué volumen le estoy dando en cada comida y la frecuencia de la alimentación? ¿Sí? Entonces, la inmensa mayoría de las veces hay algún problema en la preparación del tetero. Hay algún problema en la alimentación como tal, pues, porque puede estar tomando seno y también tiene reflujo. Pero entonces es importante. Es raro, pero hay mamás que producen mucha leche, ¿sí? Mucha leche. Y los bebés chupan, 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 y a veces quedan muy llenos y solamente decirle a la mamá, mire, extráigase un poquito de leche del principio, que suele tener más lactosa, y bajémosle un poco el volumen, pero lo alimentas de manera más frecuente y con eso podemos mejorar muchas veces. Son maniobras realmente sencillas. Y lo más importante para que el paciente no empiece a andar de médico en médico es que debemos hacer una comunicación eficaz de la situación benigna y pasajera del reflujo, porque entonces terminamos dando muchas veces medicamentos que no son necesarios, que aumentan los costos y que además pueden tener efectos deleterios. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, la ranitidina la sacaron del mercado. ¿Sí? La ranitidina yo la usé personalmente durante muchos años, era un medicamento y en las guías estuvo la ranitidina como primera medida para el reflujo y hoy en día sabemos que no era buena y que posiblemente era lesiva por el componente que tiene, que es un excipiente que por eso lo sacaron hoy en día, salió del mercado farmacológico. Entonces, una comunicación eficaz es realmente hablar con la familia y explicarle muy claro que es un fenómeno pasajero,
que normalmente unas 2, 3 regurgitaciones por día en un niño que por demás es sano, es normal y realmente no tendríamos mayor problema. Ya si nosotros vemos que este paciente tiene un vómito propiamente dicho, es decir, con todos los componentes, arcadas, esfuerzo, vómito en proyectil, ¿sí? Vómitos nocturnos muchas veces lejos de las comidas. O sea, cuando el paciente vomita 4 horas después de haber comido, pues uno dice, bueno, hay algo aquí que no está funcionando bien, ya ese estómago debía estar vacío. Si tiene apneas pues casi muertes súbitas, pues que nosotros vemos, o choking, si hay un rechazo constante a los alimentos, si hay un llanto excesivo, si hay un fussing, le dicen los gringos, yo lo tradujo como disconfort, es el muchachito que gime, que no se siente muy bien, que no se despierta del todo, pero es complicado, y si tiene síntomas respiratorios muy marcados, otitis a repetición, asma, que no mejore, entonces uno dice, bueno, esto ya es un poquito más complicado porque como lo muestra la diapositiva, nosotros tenemos síntomas gástricos, síntomas esofágicos, síntomas respiratorios y síntomas en la parte respiratoria alta. Entonces, cualquier cosa de estas nos hace sospechar que ese niño realmente tenga un reflujo que no es fisiológico y de ahí sí podríamos empezar estudios o remitirlo para una valoración por otro especialista. El segundo tema es el estreñimiento. Nosotros vemos cómo el estreñimiento también es un problema hoy en día de la consulta diaria. No es un problema usualmente grave, pero es un problema que sí produce cierto estrés en la familia, ¿sí? El hecho de que el bebé no pueda hacer una buena cantidad de popis adecuada todos los días y que además sufra, la mamá sienta que hay sufrimiento durante el proceso de defecación, estresa mucho a la familia y de verdad pues es un daño en la calidad de vida de ese bebé. Entonces, aquí hay que mirar varios aspectos. También Roma 4 tiene los criterios muy bien definidos y este fotico es del bebé, es tomado de Google, es el bebé gris y gruñón, le dicen en inglés, y es el bebé que puja y puja y puja, ¿no? Y que no puede hacer popó. Y ese es uno de los criterios. 2 de ellos tienen que estar al menos 10 minutos de pujo y llanto antes de hacer deposición, o puede que no haga deposición. O sea, puede que todo su intento sea fallido. Finalmente, después lo que hacen es un popó muy blandito, casi líquido, ¿sí? Y es un paciente que por demás es sano, o sea, no tiene ningún otro problema de salud. Entonces, esta disquesia se produce en los bebés pequeños, normalmente era hasta los 6 meses, pero Roma 4 lo aumentó hasta los 9 meses, por eso lo pongo en rojo allí, pero finalmente es un proceso de maduración neuromuscular y el bebé finalmente, después de que madure, va a tener problemas. Lo que no hay que hacer es empezar a ponerle supositorios todos los días, mucho menos cebollita o cosas de estas que en el ambiente popular se usan mucho, termómetro todo el tiempo y todo, porque eso irrita el anito, puede producir fisuras y eso empeora el caso. Y pues por supuesto menos laxantes, porque no lo necesita, es sencillamente un cuadro de maduración. Y el segundo grupo es el de estreñimiento funcional ya para niños mayores hasta los 4 años, ¿sí? Entonces, también afortunadamente este es una enfermedad, digamos, no es una enfermedad, es una condición bastante común, pero que también produce mucho estrés familiar. Y los criterios son 2 o menos defecaciones por semana. Historia de retención fecal. Es muy importante que los bebés hagan maniobras de retención, ¿no? Generalmente lo que hacen es hacerse en un rincón de la casa, se paran, la mamá dice que se esconde para hacer popó, pero en realidad lo que nosotros vemos es que se esconde es para no hacer popó, ¿sí? Porque le duele hacer popó porque normalmente tienen una defecación que es dolorosa con heces duras. Las heces suelen ser grandes o en su defecto muy pequeñas
como el Bristol 1, ahora les muestro una diapositiva, y cuando uno palpa el abdomen encuentra bastantes fecalomas en el recto. Si el bebé ya es un niño que ya ha madurado y ya ha dejado el pañal, el hecho de que tenga encopresis es un factor muy a favor de un estreñimiento funcional. Y si además algo que a mí me parecía cuando yo estudiaba esto es que los niños puedan tapar el baño con fecalomas, yo decía, no, eso se lo inventaron los gringos en los libros, ¿eh? Eso no existe. Pero en la práctica diaria lo veo casi 1 o 2 veces por semana. La mamá dice, doctor, tengo que coger un palo de escoba y romper el popó para que se pueda ir, porque son tan duros y tan grandes que normalmente no pasan con la soltada del agua. Entonces todo esto obviamente le dice a uno que es un estreñimiento funcional. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial más importante es la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Definir si esto es un aspecto funcional o una enfermedad de Hirschsprung. Y el Hirschsprung de por sí no puede pasar fecalomas grandes porque está obstruido. Es una obstrucción a nivel rectal, a nivel colónico en alguna parte, la extensión puede ser muy grande. Y en general los niñitos o hacen una pseudodiarrea o hacen heces asentadas. Entonces, tener fecalomas grandes prácticamente que le dice a uno que esto es un trastorno funcional. Por eso yo creo que hay preguntas que yo considero que son infaltables cuando uno ve a un paciente la primera vez que le llega. Y es por eso, porque tenemos que definir, ¿esto es un problema orgánico o es un problema funcional? Entonces, la primera pregunta es si hizo meconio el primer día. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque el 90% de los niños, 95% de los niños hacen meconio el primer día y el 97% se demoran hasta 2 días, pues un 2% se pueden demorar hasta 2 días. Pero eso es un detalle muy importante para definir algún problema de tipo obstructivo a nivel del colon. A veces es tan evidente que los pacientes recién nacidos salen para cirugía, pero muchas veces no son tan evidentes y los pacientes hacen falla para progresar, distensión abdominal, etcétera, y pueden pasar 1 o 2 meses con un Hirschsprung y no es bien detectado. La edad de inicio del estreñimiento es muy importante porque el estreñimiento funcional generalmente se asocia a cambios de hábitos alimentarios, ¿sí? Está tomando leche materna y lo ponemos en una fórmula infantil. O se asocia también a cuadros infecciosos. Él venía muy bien y de pronto le dio una diarrea terrible y después de la diarrea duró 10 días sin hacer popis y ahí empezó el estreñimiento también porque los virus pueden producir trastornos de motilidad. O entró al colegio, ¿no? Que es ahora la entrada al jardín. Entonces ya en el jardín el niñito no va al baño, ya no quiere ir al baño, etcétera. Entonces es una pregunta muy importante. Si realiza maniobras de retención o no, es clave. Y el tamaño del bolo fecal, que nosotros lo medimos con la escala de Bristol, que yo creo que todos los que vemos niños tenemos que tenerlas allí para mirarla. O sea, obviamente estreñimiento tipo 3, tipo 2, tipo 1 son las heces de estreñimiento. Si uno le muestra esto y le dicen es tipo 3, con toda certeza esto es un estreñimiento funcional, ¿sí? Si tiene estas, hay que pensar qué es lo que realmente pasa. O sea, si es un niño que se demora 10 días y hace tipo 7, ya es un paciente que uno dice, bueno, tiene un problema de tipo orgánico que tenemos que averiguar. Esta diapositiva, les pido un poco de disculpas porque es tomada de una revista muy viejita, pero es la relación que yo veo en el día a día entre los niños que toman mucha leche y los niños que están alimentados al seno. Este es de 1995, fue un estudio clásico en el cual miran cómo los niños alimentados al seno tienen heces muy blanditas, comparado con los niños que reciben fórmulas infantiles, ¿sí? Porque el tipo de proteína es diferente, porque el tipo de grasa es diferente. Entonces, muchos de los pacientes que yo veo en mi consulta con estreñimientos severos y todo, al preguntarles cuántos lácteos consumen, dicen, no, el niño toma leche 1 vez al día, pero se toma 3 milos, 2 yogures y queso en la tarde. Entonces, la cantidad de proteína láctea que hay es muy alta y esto ocasiona heces muy duras y sencillamente con una maniobra sencilla de aspecto nutricional los pacientes se pueden mejorar.
Ya para terminar este segmento, ¿cuáles son los signos que nos tienen que preocupar? Que se demore el paso del meconio, que sea un inicio muy precoz, menor de un mes de edad, un niño con un problema de estreñimiento muy pequeñito, es preocupante. Si las heces son delgadas en cinta como espaguetis, si hay presencia de sangre en la materia fecal, si el niño no crece bien, siempre es un problema orgánico hasta que no se demuestre lo contrario. Si presenta vómito bilioso, distensión abdominal, si tiene fístulas perianales, si tiene alteraciones neurológicas o si tiene fositas presacras que sean importantes para mirarlas. Entonces, estos signos de alarma, si uno los pregunta, en general le pueden indicar a uno si yo debo aumentar mi pesquisa diagnóstica o me quedo tranquilo. Y ya para el último segmento, no sé si me queda suficiente tiempo, creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, pero este segmento es muy importante a mi parecer, y es el niño con el cólico del lactante. Entonces, empiezo con la primera diapositiva y es diciéndole que todos los niños lloran, ¿no? Esta también es una diapositiva clásica del doctor Brazelton. Era un pediatra que fue muy famoso en los Estados Unidos y que llegó a ser inclusive casi que candidato a la presidencia de la República. Y él hizo este estudio para demostrar cómo los niños lloran normalmente y hacia la sexta, séptima semana pueden llorar más o menos unas 3 horas al día. Entonces, el hecho de que los niños lloren en esta época, entre un mes y 2 meses, suele ser normal y después tienden a llorar cada vez menos. Entonces, digamos que hay ciertos criterios para decir este niño tiene un llanto normal, ¿verdad? Y hay otros criterios que dicen que este llanto puede ser realmente complicado, puede ser un cólico del lactante o puede ser una enfermedad orgánica. Entonces, los criterios de Roma también para el cólico infantil son, debe incluir todos los siguientes, son 2 criterios. Lactantes con síntomas que inician y terminan antes de los 5 meses. O sea, no hay ningún cólico del lactante que empiece a los 6 meses. Eso, por definición, no existe. Y se caracteriza por periodos prolongados de llanto, normalmente al final de la tarde, 5 o 6 de la tarde, con el disconfort, el fuzzing que les comentaba, la irritabilidad sin causa aparente y que no puede ser prevenido. O sea, normalmente cuando el niño empieza a llorar, si uno no lo calma en el primer minuto y medio, llora y llora y llora y llora, y es muy complicado. Y este otro estudio muestra cómo si los niños lloran más de 120 minutos, muy posiblemente en estos 2 estemos realmente frente a un caso de un cólico del lactante. ¿Por qué es importante este tema? Yo digo que de los 3, este es el más complicado porque es el más agudo y más severo de todos los que nos llegan. Y es porque tiene unos efectos muy importantes sobre la dinámica familiar. Entonces, con un niño que llore de una manera desesperante, como lo suelen catalogar las mamás, hay una serie de riesgos psicosociales que son conflictos de pareja, ¿sí? Se establecen conflictos de pareja, empiezan a echarse la culpa, no, la culpa es tuya, no lo sabes manejar, no sé qué, si interviene la suegra, la tía, eso se complica mucho más. La mamá empieza a sentir que tiene un problema en el cual ella no es una madre perfecta, algo está fallando, ¿sí? Y eso puede llevar a depresión, a sentimientos de culpa y muchas veces a sentimientos de agresividad, que es bastante complicado de manejar. Hay pérdida ese no es el bebé que yo quería, ¿no? Ese bebé no es mi hijo, yo no sé qué tiene, pero algo le faltó, entonces debe ser tu familia, no es la mía, y ocasiona una serie de complicaciones de tipo psicosocial que son muy, muy importantes que uno los detecte a tiempo. ¿Qué hacer frente a un paciente? En mi experiencia yo diría que hay 3 tipos de pacientes con cólico del lactante. Un paciente que tiene una enfermedad alérgica o intolerancia, pero más alérgica. Hay estudios que muestran cómo prácticamente un 30% de los niños cuando se ponen en una fórmula hipoalergénica mejoran. Hay otros que son muy familiares, o sea, son patrones familiares de mamás, con bebés muy buscados, generalmente mamás muy maduras, etcétera. Y el verdadero cólico del lactante, que no sabemos de qué se trata,
que posiblemente tenga que ver con un proceso de maduración psiconeurológica y que además tiene que ver también con motilidad y todo como se ha venido estudiando recientemente. ¿Qué hacemos para ayudar a esas familias? Este es una referencia muy importante, me gusta mucho, yo siempre la uso cuando hablo de cólico del lactante, y es el programa REST por sus siglas en inglés, que es regulación, o sea, evitar la sobreestimulación del bebé. El entrenamiento es sincronizar al bebé con el medio ambiente, ¿sí? Cuando los bebés nacen, la familia adquiere un compromiso que es 24/7, todos los días, todas las noches con el bebé. Entonces hay que bañarlo, hay que limpiarle el popis, hay que darle de comer y esto requiere que tengamos un buen entrenamiento para que nos sincronicemos y nos peguemos al ritmo del bebé. Crear unos patrones de eventos, o sea, hay que comprar los pañales, hay que estar atento a la leche, en qué momento vamos a hacer los teteros, y esto que es muy importante, cómo se deben tocar los bebés. Esta es una mamá que seguramente lo toca muy bien, pero hay mamás que no tienen habilidades manuales suficientes y entonces no saben cómo cargarlos y eso les produce estrés, los sacuden, los bebés están el shaking baby y pueden ocasionarle problemas severos. A los padres hay que brindarles la certeza de que el paciente realmente no se va a explotar por dentro, como dicen las mamás, ¿sí? El bebé es un niño sano, sí, la mamá dice, no, es que él llora y se me va a explotar por dentro, yo siento que él algo le está pasando por dentro, porque lloran con fuerza y es, pues cuando uno ve a un niño con cólico de lactante se estresa. Debemos generar empatía con la familia, ¿no? Es un problema real, no es un problema que la familia se inventa. Entonces, establecer empatía médico-paciente es muy importante. Yo siempre digo que cuando llega un paciente con cólico de lactante, usted tiene que arremangarse su camisa y estar disponible los próximos 1 hora y media con el paciente, porque van a tener muchas preguntas. Y esa primera consulta va a ser muy importante para responder todas esas cuestiones que tienen los padres y uno puede darles el soporte, que es lo que ellos necesitan, y dedicarle tiempo libre a los padres. Un papá no puede estar 24 horas al día, la mamá 24 horas al día, todos los días, sin tener cierto tipo de descanso. Todo esto es para ganar tiempo. El cólico del lactante va a pasar así como arranca, termina, y esto nos puede prevenir disfunciones familiares severas y pues relaciones en el proceso del attachment entre los niños y sus padres, que es muy importante, el apego psicoafectivo que va a hacer que los niños después mejoren mucho más. Y ya, mis dos últimas diapositivas es para que miremos esto que está ahora que está sobre el tapete, que es el microbioma y el eje microbioma, intestino, cerebro, cómo va a ocasionar una serie de complicaciones como disfunciones epiteliales y van pasando por muchas interacciones hasta que pueden tener problemas cerebrales. Entonces, nosotros necesitamos cuidar este microbioma, ¿sí? Nuestros bebés deben tener un microbioma muy bueno y eso requiere que nosotros como médicos fomentemos la lactancia materna en lo posible porque nos va a dar un mejor perfil nutricional para que ese microbioma sea aceptable y tratar de evitar los antibióticos innecesariamente. ¿Por qué? Porque la microbiota hoy en día es, como les decía inicialmente, un órgano que nosotros podemos trabajar. Entonces, una buena microbiota balanceada nos va a dar una salud intestinal y un buen sistema inmunológico que parte de esa comunicación entre las bacterias y nuestro sistema inmune. Y podemos trabajar sobre ella, porque esas bacterias, si nosotros las alimentamos con una buena cantidad de alimentos, con fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, y tenemos muy buenos lactobacilos y bifidobacterias, nos van a producir unos postbióticos, que son los ácidos grasos de cadena corta, que nos van a modificar toda la parte intestinal y de allí el sistema inmune hacia adelante. Pero este es un tema que se lo voy a dejar a Juan Pablo, que sigue ahora, y yo quiero invitar a todos, si viven en Cali, perfecto,
y si no viven en Cali, tan pronto termine la pandemia, vengan y nos visitan a esta hermosa ciudad de Cali y muchas gracias por su atención. Muy amables. Doctor Calderón, muchas gracias a usted por su excelente conferencia. Vamos entonces, le recordamos que las preguntas las dejamos para el final. Los que tengan preguntas para el doctor Calderón pueden ir escribiéndolas en el chat. Doctor Riveros, entonces seguimos con su conferencia. Perfecto, Isaac. Sí. Ya estamos listos. ¿Se ve perfecto? Sí. Sí, ¿Se ve ya. bien? Está muy bien. Bueno, yo le hice un pequeño ajuste al título, sobre todo porque si hubiéramos puesto hablar únicamente de la parte de inmunidad y toda la parte de prevención y alergias, hubiéramos quedado un poco cortos y más lo quise ampliar desde el punto de vista de lo que es la microbiota intestinal y cómo a través de ciertas estrategias vamos a lograr regular esa parte inmunológica y hacer actividades o eventos de prevención, sobre todo porque ustedes saben que estamos en una situación donde tenemos que hacer un fortalecimiento de la parte inmunológica. Quiero comenzar con esta frase de Nelson Mandela y es que siempre parece imposible hasta que se hace. Y a mí me parece importante por decir este tipo de reuniones que se están dando en este momento, Isaac, y todos los colegas presentes, porque imagínense, en este momento estamos conectados más de 450 personas y el impacto o la trascendencia de estas actividades es esa. Nadie iba a imaginar que esto se iba a presentar, pero con los avances y como nos estamos reinventando, se logran hacer este tipo de actividades que permiten llegar a cualquier rincón del mundo esta información que hasta hace muy poco se limitaba solo a ciertas regiones del país o del continente. Quiero comenzar entonces hablando de esto, el microbioma humano, ¿sí? De cómo definitivamente nuestros microorganismos pueden impactar de una manera adecuada en la salud de todos nosotros. Estamos hablando de datos de población actual, estos datos los extraje el día de ayer, íbamos en 7.756 millones de habitantes. Bueno, no tenemos la idea de cuántos habrán muerto por COVID, desafortunadamente, pero estos son los datos que tenemos actualmente y para nosotros es una cantidad bastante importante, pero cuando hablamos de microbiota estamos hablando de billones y billones de microorganismos que habitan en cada uno de nuestros cuerpecitos. Algunos tendrán un poco más, otros menos, pero más o menos esta es la aproximación. Quiero centrarme en algunas definiciones que me parece que son relevantes cuando hablamos de esto y es qué es la microbiota y es la comunidad de microorganismos que se encuentra en un hábitat específico. Llámese pulmón, llámese tracto gastrointestinal, llámese piel, etcétera. Entonces, eso lo denominamos la microbiota y vamos a centrarnos principalmente en la microbiota gastrointestinal. El microbiota que es el microbioma que es la microbiota y cómo es el funcionamiento de esto dentro del entorno como tal. El metagenoma, que es el total de genes de una comunidad de microorganismos. El metaboloma, que es el total completo de metabolitos producidos por una cantidad específica de microorganismos, o sea, qué se produce, qué es lo que va generando este tipo de microorganismos. El mutualismo, que es una asociación de dos o más organismos o especies que superpone, porque se va a suponer un beneficio para ambos. Entonces, les pongo por decir un ejemplo, y ahorita lo vamos a hablar cuando hablemos de probióticos, cuál es el papel que tienen las bifidobacterias y los lactobacilos en proceso de sinergia para que logremos perfeccionar y fortalecer ese sistema inmunológico, ¿sí? Y la simbiosis, que es la interacción entre organismos de diferentes especies, ¿sí? Para beneficiarse mutuamente. Entonces, está el concepto de los simbiontes, y los patobiontes, que son microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, que por sí tienen una acción benéfica, pero que de alguna manera se pueden volver patógenos y pueden generar procesos de alteración, y eso se ve sobre todo en enfermedades autoinmunes. Y los patógenos, pues que ya sabemos. Entonces, ¿qué buscamos siempre? Un proceso de homeostasis, una homeostasis en todo el organismo, pero cuando hablamos de disbiosis, la disbiosis puede ser
ya hablamos por una expansión de los patobiontis, ya explicamos qué es eso, una reducción en la diversidad, entonces se disminuyen esos microorganismos benéficos, o hay una pérdida de microorganismos favorables, sobre todo en la exposición al uso de antibióticos, a un cuadro de gastroenteritis, etcétera, etcétera. Y hay publicaciones incluso como estas en The New York Times que dice cómo definitivamente las bacterias, ¿sí? Que se habitan en el intestino pueden afectar incluso el estado comportamental de cada uno. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué será que esta persona se comporta así, es de mal humor, esta otra persona es feliz? Y definitivamente la microbiota sí impacta en esa composición, en el estado de humor de cada una de las personas. Y aquí esta publicación reciente que dice, bueno, microbiota, sistema inmunológico, ¿qué es primero, el huevo y la gallina? Yo creo que no vamos a llegar a una respuesta, pero definitivamente los dos tienen que ir de la mano para que todo funcione de manera adecuada. ¿Y cómo es el desarrollo del microbioma? ¿Sí? Entonces, recuerden que si hablamos de la conformación, si hablamos de números, ¿sí? Es la cavidad oral, ¿sí? La que mayor diversidad tiene en cuanto a microorganismos, ¿sí? Pero aquí vemos la conformación de todo esto, pero es definitivamente el tracto gastrointestinal, desde que arrancamos desde el esófago hasta el colon. Recuerden que el colon es la zona tal vez más de mayor concentración de bacterias, de microorganismos a nivel del ser humano, ¿sí? Entonces, es muy importante porque el concepto de la microbiota y sobre todo la aplicabilidad de los probióticos tiene que ver sobre todo, va dirigida principalmente, o el efecto va a ir dirigido casi al colon. ¿Sí? Y entonces hay publicaciones como estas que ustedes probablemente han tenido la posibilidad de revisarlas, y es que probablemente nosotros somos, ¿sí? En cuanto a microbiota y conformación de microbiota, lo que se hizo durante los primeros 3 años de vida. ¿Qué habrán hecho nuestros padres? No tenemos la más mínima idea cómo nos habrán alimentado, qué antibióticos nos habrán dado, qué medicamentos, factores ambientales, y vean cómo es ese tipo de conformación. Pero hay factores que influyen claramente. El parto vaginal, ya el doctor Otto habló al respecto. Entonces ustedes ven en la parte superior como cuando un niño nace por la vagina hay una concentración importante de lo que son los bacteroides, se mantienen de manera constante, ¿sí? En ese niño que nace por parto vaginal, a diferencia del que nace por cesárea, donde ustedes ven que prácticamente los 12 primeros meses son ausentes de bacteroides. Y les doy un dato, incluso los niños que nacen por cesárea o los niños que tienen cólico lactante tienen la misma conformación de la microbiota, son casi ausentes de bacteroides durante ese primer tiempo, pero ustedes se dan cuenta que después de los 12 meses, si hacemos intervenciones positivas, benéficas a ese organismo, vamos a lograr nuevamente una regularización y una normalización de esa microbiota. ¿Qué pasa? Y es que tenemos situaciones como son los componentes, las patologías alérgicas, donde hay una disrupción, un aumento en las protobacterias. En el paciente que está expuesto a antibióticos hay disminución en la concentración de bacteroides. En el paciente obeso hay disminución en bacteroides, aumento de firmicutes, y en una condición que cada vez más va a un aumento, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, hay disminución tanto de firmicutes como de bacteroides. Entonces vean que tenemos cómo trabajar y cómo regularizar de una manera positiva todo esto. Y esto va ligado a sistema inmunológico, liberación de ciertas citoquinas, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 4, factor de necrosis tumoral, o interleuquina 1. Y vean cómo es esto, vean cómo es este proceso, y es que, como les decía, así ya sabemos cómo es la distribución y cómo es la conformación de esos microorganismos a nivel del intestino. Y vean también que dependiendo cada uno de los segmentos del tracto gastrointestinal, también se van a presentar ciertos microorganismos benéficos. Entonces, a nivel del yeyuno algunos, el lactobacilos, estreptococos, a nivel del ilion vamos a tener enterobacterias, bacteroides, a nivel del colon tenemos los bacteroides. Entonces vean cómo es esa distribución, y todo se mantiene en normalidad en un proceso de simbiosis si tenemos factores favorecedores de todo este proceso. Y hay otros datos que son muy importantes. Antes todos pensábamos que definitivamente a uno se le desarrollaba su microbiota al nacer, y ustedes saben que esto ya no es así. Hay una cosa que se llama la imprenta inmunológica, y sabemos que
incluso no estamos hablando de la fase del proceso de la zona del espacio preconcepcional, sino hay que hacer intervención en edades tempranas de la vida, en esa mujer que está en etapa reproductiva, ni siquiera esperando, deseando embarazarse, sino en la adolescente. Hay que ir a hacer un proceso de intervenciones que van a ayudar a todo esto. Y obviamente eso va a generar, ya cuando ese niño nace, pues un proceso que va a generar factores donde van a depender aspectos genéticos, nutricionales, ambientales tempranos, ¿sí? Efectos sobre todo de la parte de la programación y el fenotipo inmunológico y metabólico. Y ustedes han oído muchas veces el papel de los 1000 primeros días y que durante los 1000 primeros días se impacta sobre todo en prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad a largo plazo, ¿sí? Y el proceso de lo que tiene que ver con las bacterias comensales desde el punto de vista de tolerancia. Entonces, vean cómo es el microbioma intestinal en el niño alimentado con leche materna, cómo es el patrón de colonización y cómo día a día ustedes van viendo desde el primer día hasta el día 21 y dependiendo, pues, idealmente, como les digo, lactancia materna y que ese es el papel preponderante, sobre todo para nosotros como médicos eh, que vemos niños, cómo es ese proceso y esa conformación de esa colonización microbiana intestinal, sobre todo, como les digo, el papel de las bifidobacterias, el papel de los bacteroides, el papel de los firmicutes, y llegamos casi al día 21, donde hay una conformación adecuada tanto de bifidobacterias como de lactobacilos y estreptococos, que van a hacer en un proceso de sinergia mantener un ambiente favorable en ese organismo. Entonces, vean que tenemos el papel de la microbiota y tenemos también el papel desde el punto de vista inmunológico. Cuando tenemos una alta biodiversidad, o sea, estamos hablando de un ambiente sano, ¿sí? Tenemos, como lo dijo el doctor Otto, una buena producción de ácidos grasos de cadena corta y una regulación de lo que son las células T reguladoras, una inducción de las células T reguladas. Entonces ahí mantenemos un balance. El problema radica en cuando hay una baja biodiversidad que se manifiesta en una disbiosis, entonces hay una producción de una cantidad de citoquinas proinflamatorias, como ustedes se van a ver. Entonces ahí es donde se empalma todo el proceso de la alteración en la microbiota y la alteración en el sistema inmunológico. Entonces aquí vemos que esto es un proceso de plasticidad y de diversidad, que podemos hacer intervenciones de manera temprana desde el punto de vista, no solo por decir con la alimentación, que tal vez la nutrición es lo más importante que se puede hacer en intervención temprana, pero también con la administración de otras sustancias, como es el caso de los probióticos. Y hay publicaciones como estas donde se habla del síndrome de insuficiencia microbiota, y son estudios que muestran cuando hay una occidentalización en la alimentación, vemos ese tipo de procesos. Todos los días, día a día, segundo a segundo, nuestra microbiota se va alterando, se va deteriorando, ¿sí? Pero si intervenimos con el consumo de cigarrillo, la dieta occidentalizada, aceleramos ese proceso de insuficiencia de microbiota y eso genera, como les mencioné, ciertas enfermedades. Entonces, ¿cómo regulamos ese sistema inmunológico? Y ya les estuve comentando que el papel preponderante, y no es porque sea gastroenterólogo, pues el sistema inmune va a depender en un 70% del tracto gastrointestinal, y si lo extendemos, es como si estuviéramos hablando de una cancha de tenis. Así de grande es la superficie del tracto gastrointestinal en la cual influyen todo el papel de microbiota y sistema inmunológico. Entonces vean aquí cómo hacemos una interacción entre todo lo que son las barreras fisiológicas y anatómicas que tiene el organismo y el papel que tiene dentro de cada una la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, recuerden que la inmunidad innata tiene que ver, es el primer sistema de línea de protección de ese organismo. No es una respuesta inmediata, no es específica y es una respuesta o es un sistema que no tiene memoria. A diferencia del sistema inmunológico de la parte adaptativa, donde se va a desarrollar en respuesta a los patógenos, es mucho más lento de responder, pero va haciendo ese proceso de escalonamiento y cumple ciertos objetivos, se va desarrollando de acuerdo a esos objetivos y la ventaja es que se va creando una memoria inmunológica frente a eso. Entonces, esto es lo que pasa. La innata podría ser, lo podríamos, como para que lo entiendan, la muralla china, ¿sí? No tiene memoria, se va organizando, ahí está conformada como tal ese sistema de barrera, mientras que el soldado, el guerrero, se va adaptando a las condiciones y él va recordando, de acuerdo a cada batalla que haya tenido,
cómo se va interaccionando en todo este proceso y él se va adaptando a todas las condiciones que tenga el organismo. Entonces recuerden que si hablamos de los anticuerpos maternos y toda la parte inmunológica, entonces todo comienza, ¿sí? Se presenta en la fase preconcepcional y esa liberación de anticuerpos maternos van a ir descendiendo paulatinamente casi hasta los 4 meses. O sea, la inmunidad de lo que depende de la mamá, y eso tiene que ver mucho con la leche materna, va hasta los 4 meses, y cómo a partir de esa época hay una brecha inmunológica en la parte temprana donde ya comienza a haber ese desarrollo inmunológico que depende de por sí del organismo. Entonces ustedes van a ver que aproximadamente entre los 6 a los 8 años vamos a tener ya un desarrollo inmunológico parecido en un 50-60% a los valores normales del adulto. Y entonces es aquí como vamos generando como ese puente donde tenemos factores de estrés, procesos infecciosos, el cáncer, una cantidad de situaciones, y cómo vamos desarrollando y cómo estructuramos de manera importante con el ejercicio, con la adaptación, con la nutrición, con las vacunas. Y aquí hacen parte, ya entramos a hablar de cuál es el papel de los prebióticos y de los probióticos en ese proceso que nos va a ayudar a un proceso de desarrollo y de maduración adecuado de cada uno de los organismos, ¿sí? Entonces, vean cómo es esto. Aquí es un entramado de una cantidad de sustancias y de células que lo que van a hacer es, tenemos la placa de Peyer, tenemos una cantidad de sustancias, los linfocitos T y B, la inmunoglobulina A secretora, las células dendríticas, a nivel local el lumen, la capa de moco externa que sirven como sistemas de barrera y todos interaccionan sobre todo para que esto vaya en armonía. Y hay algo que también es muy importante, ¿sí? Y son las uniones adherentes. Las uniones adherentes, recuerden que son muy importantes, aquí las estamos viendo, lo que es la claudina, la ocludina, y son importantes porque cuando esas uniones adherentes entre cada célula de enterocito se rompen, aumenta ese espacio y eso genera aumento en la permeabilidad y al final, desde el punto de vista clínico, lo que va a generar es manifestaciones de enfermedades, procesos inflamatorios en alguna zona del organismo. Entonces, vean que tenemos intervenciones que se pueden hacer en la microbiota durante cualquier ciclo de la vida, desde la fase concepcional, ¿sí? En cualquier momento, lo importante es romper este ciclo. No podemos permitir que ese paciente o ese microorganismo siga en proceso de disbiosis. Nosotros podemos hacer intervenciones desde cualquier momento de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de los probióticos en el sistema inmunológico? Recuerden que la definición del probiótico es un microorganismo vivo, ¿sí? O sea, definitivamente es un microorganismo que en cantidades adecuadas generan un efecto benéfico para la salud. Esa es la definición ya de muchos años de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y vean cómo es el papel. Ustedes cada vez más están aprendiendo de probióticos y entonces estamos hablando, bueno, ¿para qué los utilizamos? ¿Para prevención de enfermedades o para intervenciones específicas de tratamiento? Y vean que aquí se está hablando, por decir, de la parte de lo que son las cepas, si son bifidobacterias, si son lactobacilos, si son saccharomyces, si son estreptococos, etcétera, etcétera. Y hay que revisar en cada uno, y esa es una de las tareas que les dejo, sobre todo para revisar la evidencia de cada uno frente a cada una de las intervenciones, porque vean que es diferente para prevención como para enfermedad, pero hay algo que también es muy importante y ese es un papel que se lo delegamos a la industria farmacéutica y es la calidad en el producto. Eso tiene mucho que ver porque a veces decimos, es que el probiótico que está en el alimento, en la galleta, en el yogur, y ustedes saben que esas concentraciones no son adecuadas porque no cumplen los criterios definidos en la diapositiva anterior por parte de la Organización Mundial de la Salud y es concentraciones adecuadas. ¿Puede tener un efecto benéfico? Sí. ¿Es mejor tenerlo a no tenerlo? Sí. Pero tienen las concentraciones adecuadas, entonces ahí es muy importante comenzar a revisar y eso lo tienen y cada vez más, por decir, todos los entes gubernamentales y la Organización Mundial de la Salud cada vez más está revisando que la industria cumpla con esos criterios. Entonces, vean cuál es el uso de los probióticos en pediatría. Aquí los centré en pediatría, pero ustedes saben que el papel no va solo a pediatría. Estamos hablando para prevención y tratamiento de diarrea infecciosa, prevención de diarrea asociada a antibióticos, enterocolitis, infecciones del tracto respiratorio, infecciones nosocomiales, procesos alérgicos, colon irritable, cólico lactante, enfermedad inflamatoria intestinal. Pero vean que casi todas, si ustedes miran, exceptuando algunas muy puntuales, están establecidas
para procesos de prevención, que es lo que nosotros necesitamos y más en la situación en la que estamos, no por el hecho que estemos ahorita en pandemia. Y claro, obviamente ha venido en auge y el interés de cómo logramos mejorar el sistema inmunológico, pero casi todo va dirigido desde el punto de vista de estrategias de prevención. Entonces, vean cuáles son los mecanismos de acción de los probióticos. Por efecto de competitividad por los micronutrientes, puede haber también un efecto directo de inhibición de enterotoxinas, que eso se da a nivel local en la parte del lumen intestinal, un efecto antiadhesivo, ¿sí? Un efecto de modulación de la microbiota intestinal. Todo esto es promoción del sistema de barrera, pero también cómo podemos promocionar y fortalecer el sistema inmunológico innato y adaptativo. Y aquí entonces llega todo ese proceso, es esa parte de modulación de la respuesta inmunológica. Como les digo, un balance entre lo que es el TH1 y el TH2. Entonces, vean qué tan importante tiene que ver todo eso. Y hablamos ya al final de lo que es el tejido linfoide al tracto gastrointestinal, donde con aumentos en las concentraciones de inmunoglobulina A secretora, pues logramos este proceso de balance. Entonces, vean cómo definitivamente publicaciones como estas, los probióticos sí tienen un papel preponderante en la regulación y en la parte benéfica a nivel del sistema inmunológico. Y no quería terminar sin hablar, porque ya hemos hablado y todos hablamos del eje cerebro-intestino, ya el doctor Otto nos explicó claramente cuál es el papel del eje cerebro-intestino, pero ahorita con todo lo que hemos hablado y ahorita con la pandemia y toda la parte de patología pulmonar, estamos hablando del eje intestino-pulmón, que es igual de importante, ¿sí?, al eje cerebro-intestino. Entonces ustedes ven aquí, por decir, este es un caso de un paciente que tiene asma versus un paciente sano, cómo definitivamente vamos a tener alteraciones en la conformación de esa microbiota intestinal en el paciente asmático. O sea, no es solo alteraciones de la microbiota, perdón, a nivel del pulmón en el paciente asmático, no es solo dirigido al intestino, sino a nivel pulmonar. Entonces hay aumento en los estreptococos, baja la prebotela, hay aumento en las concentraciones de Haemophilus, Moraxella. Entonces vean cómo se altera esto y ustedes van a ver acá en la parte superior, entonces cómo se ve las protobacterias, los bacteroides, cómo se altera claramente debido a un cuadro de infección pulmonar. Y esto es lo que ustedes ven regularmente. Entonces, vean que lo que le pasa al pulmón altera el intestino e igualmente lo que genera alteración del intestino va a tener un impacto directo a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, y esto es una diapositiva que me parece muy bonita, sobre todo hablando desde el punto de vista de procesos alérgicos, que era como la fase inicial, pero no me quedé solo con esto, sino cómo a través de la administración de probióticos hacemos un proceso de regulación. Células dendríticas, logramos definitivamente mejorar todo el proceso de remodelación a nivel del tejido gastrointestinal, tejido pulmonar, logramos un balance entre disminuir citoquinas proinflamatorias, aumentar las citoquinas protectoras. Entonces, vean que ese balance es importantísimo desde el punto de vista del papel que tienen los probióticos. Entonces, definitivamente para concluir, es importantísimo y quería llevarles un mensaje muy claro frente al conocimiento y la comprensión de lo que es la interacción de la microbiota y el sistema inmunológico y sobre todo para definir estrategias actuales que sirvan para ustedes, que definitivamente esto trasciende y a esto hay que saberlo y hay que ir profundizando un poco más del tema y que definitivamente los probióticos juegan un papel fundamental en la modulación de la regulación microbiota y sistema inmunológico. Antes de terminar, aprovechando el espacio, esto es publicidad política no pagada, Isaac, te pido disculpas, los invitamos, recuerden que el Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica hace una actividad anual y por obvias razones pues vamos a llevar absolutamente toda nuestra actividad a un masterclass web de trastornos digestivos funcionales del tema que habló excelentemente el doctor Otto, donde vamos a tener a los referentes mundiales de trastornos digestivos funcionales. Todos los autores principales de los criterios de Roma 4 van a ser parte de esta actividad académica, entonces están cordialmente invitados. Los que quieran mayor información pueden dirigirse a la página
de colgan.org. Y quería terminar con esto, y es que definitivamente la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo, y en eso estamos todos los médicos en este momento. Muchísimas gracias a todos. Doctor Riveros, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Vamos entonces a iniciar el foro de preguntas. Tenemos ya algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, por aquí el doctor Álvaro Urbano nos hace un comentario y nos dice que él considera que si hay mucha regurgitación, no despreciar el inicio de la leche lactada, pero sí hay que enseñar una buena técnica de lactar que influye mucho en los vómitos habituales y están sobrecargados de lactosa y aire. Un comentario, no sé, bueno, aquí viene una pregunta de la autora Annie Rincón, nos dice, ¿cuándo dar tratamiento farmacológico en el cólico del lactante? Creo que es una pregunta pues, que de pronto el doctor Calderón nos puede ayudar. Claro, pues yo creo que lo más importante en el cólico del lactante, el tratamiento farmacológico realmente tiene poca efectividad. O sea, sabemos por todos los estudios que realmente la simeticona no sirve, los anticólicos normales no sirven, los antiespasmódicos normales no sirven, y una de las cosas que se trata de evitar siempre es el uso de múltiples medicamentos, porque como no sirven, generan un poco más de estrés en la familia, y esto hace que finalmente los pacientes se pueden intoxicar por medicamentos y esto. Entonces, realmente el tratamiento farmacológico, el único que está realmente sobre el tapete es si los probióticos o los probióticos no funcionan o no funcionan. Yo acabo de revisar el último resumen de revisión sobre probióticos que salió ahora, el último que conseguí, donde se analizan 16 estudios diferentes utilizando muchos probióticos. En términos generales, ellos mejoran un poco el tiempo de llanto en los niños, pero todos los estudios son diferentes y no se puede sacar una conclusión definitiva. Hay unos que dicen que funciona en niños al seno, que son alimentados al seno, otros dicen que solamente funcionan cuando se utilizan en niños alimentados con fórmulas infantiles. Entonces, creo que todavía el uso de los probióticos es muy promisorio, pero todavía no tenemos una respuesta definitiva. Entonces, creo que... Lo siento, no sé cómo ayudarte con eso. Para mí, lo más importante sería hacer un buen diagnóstico, ¿sí? De si definitivamente es un cólico del lactante, y hacer los enfoques que yo les mostré, que a mí me ha dado muy buenos resultados, y finalmente les va bien a los papás. Es decir, es ganar tiempo para hacerlo, pero no le veo digamos, un campo muy específico a otros tratamientos diferentes a los probióticos que están sobre el tapete. No sé, Juan Pablo, si tú tienes una idea que nos puedas... No, de acuerdo, Otto, sobre todo porque aquí lo que hay que hacer es intervención en el grupo familiar, y eso es lo primero que habla Roma 4. O sea, más que encarnizarnos con estrategias farmacológicas, lo que tenemos que hacer es trabajar con el cuidador o los cuidadores. En este caso, pues en este momento serán los padres o la nana o los abuelos, qué sé yo, pero hay que hacer un proceso de intervención, porque si no, lo que va a terminar pasando es que llegan con una cantidad de medicamentos que al final, por los criterios, ustedes saben que va a terminar llegando un momento en el cual desaparece el cólico, y entonces van a decir, este fue el médico que me le mejoró el cólico a mi hijo, y resulta que era la evolución natural de esa condición fisiológica benigna. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de situaciones como tú estás comentando. Bueno, sí, o sea, yo siempre entendimos que lo primero es no hacer daño, ¿no? Y muchos de los medicamentos que se utilizan en el cólico del lactante realmente pueden hacer daño. Entonces, es mejor no hacer un tratamiento farmacológico. No, Porque... y qué decir de lo no farmacológico, porque es que está pasando que les están dando
el agua de anís, el agua de hinojo, las mamás, y ustedes saben que también ese tipo de bebidas, de sustancias, también tienen un efecto tóxico para esos niños, entonces mucho ojo con ese tipo de intervenciones. Claro. Ahí que tú hablas de agua de hinojo, hay una preparación que me llegó hace unos meses, de una mamá que trae un agua de hinojo de Canadá. Y al mirarlo, me encontré que tiene un gran porcentaje de alcohol, ¿sí? ¿Sí? Y claro, yo Por supongo eso es que se que calman, no porque se sea un emborrachan poquito, esos pobres un lactantes, muchachito, terminan borrachitos. claro. Y entonces no todo lo natural es realmente benéfico. Hay que De tener mucho acuerdo. cuidado porque el concepto de que todo lo natural es benéfico, no. Las hierbas tienen elementos químicos y pueden ocasionar mucho problema. O sea que De yo acuerdo, de acuerdo. realmente me voy más hacia el manejo en general, como le dije, el REST. Me parece que es muy bueno y que nos va bien con ello. Bueno, Completamente. muchas gracias, doctores. Hay más preguntas sobre esto, las estamos tomando en orden. Más adelante van a haber preguntas específicamente sobre algunos fármacos usados en el cólico del lactante. Pero por ahora la doctora Miriam Oma nos pregunta, una madre embarazada con estreñimiento crónico desde las 7 semanas de gestación por uso de progesterona, ¿podrían ayudarle los probióticos y a qué dosis ustedes creen que podría servir? Pues vean, respecto al uso de probióticos y estreñimiento, eh, no hay ningún tipo de evidencia hasta el momento. A las guías, las últimas guías publicadas por la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica y el grupo de trabajo de probióticos de la ESVGAN no dan ninguna respuesta concluyente positiva al uso de probióticos para estreñimiento. Eso es una cosa súper importante. Incluso ahí en esos casos influye más, probablemente más el uso de los prebióticos, fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, inulina, pero probióticos para estreñimiento, por el momento, ninguna evidencia. Ok, No sé, Otto, doctor. que comentes, que tengas de comentario al respecto. No, estoy de acuerdo. Yo creo que hasta ahora no ha habido primeros estudios hace varios años que mostraban algún efecto benéfico en pacientes mayores de edad, en ancianitos, pero realmente eso no se pudo replicar después. En los De estudios acuerdo. grandes no ha habido evidencia. Ujú. Bueno, gracias. El doctor Sergio Lash, saludos al doctor Sergio en Medellín, que también es experto en probióticos, nos pregunta para ustedes cuál es la concentración adecuada de los probióticos, cuál debe ser, digamos, la cantidad mínima de probióticos que se deben ofrecer. A ver, esa pregunta, yo creo que eh, tendría uno que dirigirse específicamente a cada cepa, específicamente, doctor Lash, a cada cepa, porque vean que los estudios, algunos estudios, dependiendo cada una de las cepas, si ustedes van a utilizar bifidobacterias, lactobacilos, saccharomyces, lo que ustedes evalúen, cada uno dentro de los estudios tiene concentraciones diferentes y eso es el papel de lo que hace parte, de por qué encajan dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Hay intervenciones dependiendo la cepa que te arrancan con 1 por 10 a la 9, pero también hay estudios dependiendo la cepa de 2 o a 5 por 10 a la 9. O sea, eso depende, hay que evaluar uno a uno y a esa era la invitación que yo les daba a cada uno de ustedes para que revisaran la cepa y la intervención a tratar o para prevención o para tratamiento, y con eso ustedes definen cuáles son, de acuerdo a las recomendaciones, cuál es la concentración y el tiempo, que también es muy importante, de acuerdo a cada condición clínica. Sí. Esa es una pregunta muy interesante, pues para mí todo lo que tenga que ver ahora con los probióticos, porque tiene que ver con la dosis que se dé, pero también con la viabilidad que tenga el probiótico al pasar por el medio ácido y por el medio biliar también, o sea, cómo se comporte y llegue al sitio, la cantidad de bacterias que uno necesite, que llegue al sitio donde realmente van a ser efectivos. Ese es un campo Sí, realmente importante, ¿no? Que se debe mirar y obviamente todo eso está en estudio, pero pues hay tantas cepas ahora, hay tantos estudios que uno cuando lee encuentra una gran diversidad y yo creo que en algún momento vamos a tener que parar y decir, creo que ya lo hicieron
Y es decir, mire, las cepas más promisorias que han venido trabajando son 17, ¿sí? El Lactobacillus, Bifidobacterius, el LGG, el Proudnitzii, hay muchos que realmente han venido viendo que este falta en la enfermedad de Crohn, este mejora el cólico del lactante, este es muy bueno para el Clostridium difficile. Entonces, vamos a tener que sentarnos y revisar bien eso con los científicos, hacer eso de una manera muy clara para poner orden en esto de los probióticos, que es un campo bastante grande. Sí, y además porque, Otto, la definición es muy clara y desde el punto de vista de los mecanismos de cómo funcionan los probióticos, si el probiótico no llega al colon, pues definitivamente no está cumpliendo con el papel, porque recuerden que tiene que haber un efecto sinérgico con, como tú decías, con los ácidos de grasos de cadena corta. O sea, si no hay ese efecto mutualismo del probiótico en el colon con producción de ácidos de grasos de cadena corta, lo demás se está perdiendo. O sea, si no llega al destino final, lo demás no va a funcionar. ¿Hay alguna diferencia, doctor Riveros, entonces, usted conoce alguna diferencia entre la concentración entre los probióticos que tengan unas concentraciones de 10 a la 8 o de 10 a la 9 unidades por modas de colonia? O sea, ¿puede haber alguna diferencia en esto? A veces no mucho, o sea, ahí se aplica el dicho que el que mucho aprieta, el que mucho abarca poco aprieta. Por eso les digo y vuelvo, insisto, eso depende de cada cepa probiótica. Es que no lo puedo generalizar a cada una de ellas, porque, por decir, hay productos que tienen cepa única, pero también hay productos que tienen multicepa. Entonces, eh, en el caso, por decir, de las multicepas pueden haber efectos sinérgicos, ¿sí? Mientras que, por decir, una cepa puede tener concentraciones de 1 por 10 a la 9 y esa concentración es más que suficiente para decir, logramos el efecto benéfico, la intervención que necesitamos. Entonces, hay que evaluar, por eso les digo, hay algunos estudios que dicen que se requieren para ciertas condiciones de diarrea por antibióticos, lo que decía Otto de infección por Clostridium difficile, concentraciones incluso más altas, pero también incluso, como les digo, tiempos más prolongados. Porque yo lo que pienso personalmente es que ciclos cortos no funcionan. Ciclos cortos no funcionan si estamos hablando de mejorar sistema inmunológico y hacer un proceso de remodelación de la microbiota intestinal frente a una situación. Y se los digo por qué, porque si un ciclo de antibióticos, un ciclo de 3 días de acitromicina, por ejemplo, puede alterar 6 meses la microbiota intestinal, claro, yo le puedo dar un esquema de probióticos de una semana, ¿sí? Y con eso logro aplacar un poco. Pero, ¿qué pasó con el resto del tiempo? O sea, sí me parece que hay que hacer intervenciones mucho más prolongadas para lograr mejorar ese proceso de disbiosis. Gracias, doctor. Ahí, pues precisamente sobre el tiempo de intervención, la doctora Esperanza nos dice que si es apropiado el consumo diario de probióticos y yo le añadiría, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, se tiene que hacer el tratamiento de un probiótico con bifidobacterias, pues, y su impacto, pues, en la colonización, pues, del intestino? No sé, una semana, 15 días, ¿qué recomendaciones nos dan ustedes? Sí, yo creo que las dosificaciones y los tiempos comienzan desde los 7 días para condiciones agudas, ¿sí? Pero cuando ya son cuadros crónicos, y les pongo por decir un ejemplo, el síndrome de intestino irritable o el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, los ciclos tienen que ser incluso esquemas de más de un mes porque son condiciones crónicas, unas funcionales, otras sí como tal enfermedades que van a requerir esquemas mucho más prolongados. Gracias, doctor. No sé, doctor Calderón, si quiere decir algo más. Sí, una de las cosas es que nosotros hablamos siempre de probióticos, pero a mí me parece muy importante la ingestión de prebióticos también, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios también en adultos mayores, cómo al cambiar la alimentación, cambian en los próximos 72 horas, empiezan a notar cómo empieza a cambiar el perfil del microbioma intestinal.
Entonces, es muy importante y yo creo que es claro que nosotros tenemos como muchas dietas en el mundo, pero realmente la que nosotros manejamos aquí en las Américas y en la mayoría de Europa, en algunos países de Europa, es la dieta occidentalizada, que es muy rica en grasa, muy rica en carbohidratos elementales. Dicen que un norteamericano sin echarle azúcar a ningún producto podría estar consumiéndose unas 20, 25 cucharadas de azúcar al día, ¿sí? En los cupcakes y las cosas que ellos comen normalmente. Y en el otro lado está la dieta mediterránea, que es muy rica en fibra, aceite de oliva, pescados azules, etcétera. Y esto realmente hace que estas dietas mejoren la nutrición, no solamente por la parte, digamos, de vitaminas y minerales que tiene, sino porque el alimento en sí tiene unos efectos que son benéficos sobre la microbiota. Entonces, yo realmente creo que un buen enfoque de nosotros como médicos debe ser propender por una alimentación mucho más saludable y eso a veces hace que, o a veces no, se está comprobado que mejora la microbiota. ¿Sí? Mejora la microbiota y podría ser un enfoque muy bueno. Y los probióticos usarlos ya en casos muy específicos. Es decir, cuando uno realmente amerite, porque la microbiota se puede trabajar, por ejemplo, usando antibióticos. Nosotros tenemos casos de niños con sobrecrecimiento bacteriano. Hasta hace poco era una enfermedad extremadamente rara y hoy en día nosotros los que hacemos pruebas funcionales vemos muchos casos de sobrecrecimiento bacteriano y tenemos que modificar esa flora es dando antibióticos para tratar de disminuir una serie de sobrecrecimiento de bacterias que hay. Entonces, la Sí, microbiota sí. intestinal se puede manejar de muchas maneras, ¿no? Entonces, la dieta, probióticos muy específicos con indicaciones muy claras y antibióticos en caso de que haya una flora aumentada en algunos casos. Es muy No, interesante todo ese tema. no, incluso mira complementando el ejemplo claro de lo que tú estás hablando de el paciente con sobrecrecimiento bacteriano. Y yo por decir, se las explico muy fácil a los pacientes como para que entiendan qué es eso. Y es, como les digo, tiene que haber un proceso de homeostasis, ¿sí? Y entonces uno lo que hace es con el antibiótico, claro, disminuye la concentración o la carga de bacterias patógenas o bacterias malas, pero al mismo tiempo que tú das antibiótico, tienes que igual obligatoriamente, y los estudios están avalando más por decir, complementar el antibiótico con cepas de probióticos, porque lo que tenemos que hacer es, listo, bajamos las malas, pero tenemos que elevar las buenas para que se mantenga el ambiente saludable en ese organismo. Ok, gracias. Pues nos pregunta el doctor Rubén Arciniegas, una pregunta al doctor Otto, le dice, doctor Otto, es muy claro nunca retirar leche materna, pero es muy frecuente como en su caso clínico que refiere a mejoría con las fórmulas Confort. Sí, sí, ese es un detalle que yo siempre pongo allí y digamos, no sé la respuesta exacta, por qué algunos niños vomitan más a veces la leche materna, tienen un poquito más de reflujo que con la fórmula. Y eso pasa, ¿no? Y eso pasa en la consulta del día a día. Eh, yo diría que tiene que ver con el tipo de coágulo que hay. Que la leche de vaca hace coágulos un poco más grandes en un paciente por lo demás sano. Y otro es porque de pronto los niños al seno, si la mamá produce mucha leche y chupan, pueden tener un poco más de llenado. Pero es algo que se ve en la consulta y yo no sé la respuesta realmente porque a veces eso pasa. O sea, no sé si Juan Pablo tiene una mejor explicación, pero lo pongo allí porque eso viene, ¿no? Entonces, uno tendería a decir, no, pues quitémosle la leche materna, pero la verdad es que no la quito la leche materna y eso suele pasar, es algo pasajero. De acuerdo, eso es una situación transitoria. Ahora, es diferente cuando yo pienso que probablemente, y no de quitarla, oígame bien, de que de pronto sea una alergia a la proteína de leche de vaca, que a veces pasa con el paciente que tiene cólico lactante y los algoritmos, por decir, de Roma 4 y el doctor Van den Plaza lo tiene dentro de esos algoritmos que dice, en algunas ocasiones, cuando hay asociaciones con factores de riesgo y algunas características clínicas, puede haber una asociación con alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, no quiere decir entonces que ahora todos los pacientes
que tienen cólico de lactante les tengamos que hacer restricción de lácteos a la mamá o cambiarle la fórmula. No, no, no. Eso es muy, muy específico y la experiencia y el ver cada paciente te va a ir determinando en la toma de ese tipo de decisiones. Claro, sí. Gracias, doctor. Por aquí hay una pregunta farmacológica que nos dice el doctor Calderón, por ejemplo, el dimetil policiloxano papaverina se ve en el día a día en la clínica que mejora el desconfort al uso, que incluso muchos pediatras lo indican. Si realmente sí está bien indicado este medicamento, creo que es lo que quiere preguntar la doctora Ana Milena Rieta. Pues Ana Milena, todos los estudios que yo he revisado, medicamentos y cólico del lactante, ninguno ha sido mejor que el placebo. O sea, nada, ni la simeticona, como te decía, ni la iosinamina, la enciclomina que se usaban en algunos momentos, etcétera, realmente han mostrado que eso funciona, ¿no? Yo creo que se usa y la verdad creo que es más como algo que uno hace como para dar una tranquilidad a los padres, más que todo. Pero realmente el dar medicamentos no está indicado en cólico del lactante. No, yo no lo recomiendo y creo que la evidencia científica no recomienda desde ningún punto de vista utilizar ningún medicamento para ello. Gracias, doctor. Bueno, hay una pregunta del doctor Juan Rivero que nos pregunta, en un lactante con cuadros de diarrea periódicos, ¿cuánto tiempo podemos mantener el probiótico? Es como girado como en torno a eso, doctor Riveros. Yo creo que, bueno, el doctor Fernando, que es el que nos hace la pregunta, cuando ya tenemos un lactante con múltiples episodios de diarrea, yo creo que ya antes de pensar en hacer intervenciones farmacológicas, tenemos que entrar a definir cuál es la etiología de esa condición que está generando las diarreas en un niño. O sea, es una diarrea de origen infeccioso, es una diarrea de tipo funcional, es una diarrea por alergia a la proteína de leche de vaca, porque si no, entonces en ocasiones podemos terminar haciendo un mal uso de las estrategias farmacológicas que tenemos disponibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque uno perfectamente puede decir, guías suplementan, por decir, si es para diarrea aguda, sin con probióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado específicamente para eso. Ahora, dentro de lo que vemos y a otro también le pasa, tenemos muchos pacientes con síndromes posenteríticos, muchísimos que nos llegan y hacen, y probablemente es como que el remanente, la residua del nuevo cuadro infeccioso. Yo ahí en esos casos utilizo, por decir, esquemas de suplementación de probióticos y de zinc, y los esquemas los utilizo de manera larga, pero solo para esas situaciones en especial, porque el que tiene diarreas a repetición me parece que tal vez hay que hacer unos estudios a profundidad para mirar cuál es la razón pues de lo que está generando esa manifestación clínica. Gracias, doctor. Sí, el niño con diarrea recurrente, nosotros siempre lo debemos mirar con mucho cuidado. O sea, digamos que hoy en día nosotros vemos mucha enteropatía alérgica, ¿sí? Y la enteropatía puede ser a la leche, a la soya, al huevo, al trigo, pero también hay condiciones, digamos que en la clínica es muy importante que uno desmenuce bien la historia clínica, porque hay niños que hacen diarrea por exceso de jugos, ¿sí? Si un lactante consume 18 onzas de jugos de frutas, nosotros aquí, por ejemplo, en Colombia usamos la agua de panela, ¿no? Yo he tenido niños que les encanta el agua de panela y la mamá le da agua de panela y le da 6 vasos de agua de panela y resulta que tiene una sobrecarga osmótica de niñito, le quita el agua de panela a uno y mejora. Entonces, hay que mirarlo muy bien porque siempre debemos pensar en fisiopatología cuando tenemos un paciente. ¿Ya? ¿Cómo es el tipo de diarrea? ¿Sí? ¿Es una diarrea líquida, explosiva, viene del tracto digestivo superior, o es una diarrea colónica, escasa, con moco, y los síntomas asociados a esa diarrea? ¿Ese niño está creciendo bien o está obeso? ¿Sí? Si está obeso, pues uno, digamos que uno dice, bueno, algo está pasando. Los niños con una enfermedad digestiva normalmente tienen algo de malabsorción y tienden a estar un poquito más flacos.
Entonces, es un caso muy interesante y digamos que lo más importante es un buen diagnóstico. Por eso siempre recalcamos, hagan una buena historia clínica, demórense un ratico buscando bien los síntomas de tal manera que uno pueda decir qué es lo que le está produciendo el síntoma a este paciente. ¿Sí? Cuando uno logra hacer ese enfoque fisiopatológico y todo, la medicina es mucho más fácil porque si no, uno es, voy a darle un remedio, le doy otro remedio, le doy otro remedio y el paciente no se te mejora. Entonces es muy importante la clínica. Historia clínica es mejor que cualquier otro examen en medicina. Eso es, para mí ha sido claro toda la vida. Muchas gracias, Doc. Muchas preguntas pues que giran en torno al cólico lactante, ¿no? De todas maneras, se ve que hay un interés grande pues de los médicos y médicas que nos acompañan. Aquí hay una pregunta que nos la hacen dos médicos, el doctor Miguel Arévalo y también, se me perdió por aquí, que básicamente nos preguntan si ustedes conocen alguna relación entre la dieta materna y el cólico, el lactante. Si hay alguna evidencia sobre cambios en la dieta que ayuden a mejorar o a empeorar el cólico del lactante. No, hay ciertas cosas que pasan a través de la leche materna, eso hoy en día es claro, y realmente pues lo que más sabemos de algún elemento que pasa a través de la leche materna es la beta-lactoglobulina, que es una proteína pequeñita de las proteínas del suero que puede producir alergia alimentaria en los bebés, y es una alergia a la leche de vaca a pesar de que el bebé nunca esté en contacto con leche de vaca, por lo menos no a través del tracto digestivo, porque los bebés hoy en día sabemos que hay eso se llama una estimulación inicial que se produce a través de la piel. O sea, un niñito puede sensibilizarse inicialmente a través de la piel y podría tener una alergia alimentaria también. Entonces, pasan esas cosas. Pero lo que sí no he podido comprobar nunca es que si la mamá consuma frijoles, el niño le den más gases. ¿Sí? Esos son mitos realmente populares y puede pasar eso. Entonces, frente a un bebé con leche materna exclusiva, que estemos pensando que algo pasa a través de la leche materna, deberíamos buscar en ese paciente una historia de atopia familiar, que es normalmente muy importante, y si ese paciente tiene estigmas de dermatitis atópica, que normalmente suele ser rash facial, aquí en el cuello y descamación en los pliegues, ¿no? Tanto de los bracitos como de las piernas. Entonces, eso le sugiere a uno que posiblemente sí sea una alergia alimentaria la causa del cólico. Pero lo demás, no hay una evidencia de que eso sea así. De que No, y además, Otto, también hay que tener mucho cuidado y es una recomendación, un llamado que les hacemos a todos los colegas. No pongan a esas mamás a hacer dietas de restricción. Incluso las están haciendo antes de que los niños nazcan como estrategias de prevención de ciertas condiciones, alergias, cólicos y eso. Y recuerden que eso sí tiene un impacto profundo desde el punto de vista negativo en producción, en calidad de la leche materna. Eso limita toda la parte de las políticas de lactancia materna. Entonces, aumenta el riesgo de desnutrición materna y desnutrición también del niño. Entonces, evitar ese tipo de dietas o restricciones que son innecesarias, salvo, como tú estabas diciendo, pues que sea un niño que tenga una alergia a la proteína de leche de vaca, que es otra condición completamente distinta. Claro, sí. Bueno, nos han llegado muchas preguntas. Vamos a hacer unas dos preguntas más. El doctor Roja nos pregunta que en la prevención y sospecha de la sepsis neonatal cada vez estamos usando muchos menos antibióticos, pero las madres los están recibiendo más en el preparto. Al nacer el neonato con niveles de antibióticos, ¿el compromiso de su microbiota no será también importante? Claro, claro, total. Vean que como les decía, hay muchos factores eh, que habrá pasado con esa mamá, que habrá sido la alimentación de la mamá en la etapa preconcepcional, la vía del parto, que ya lo comentamos, si se administraron o no antibióticos, influye tanto en la mamá como en el niño, si utiliza fórmula infantil o si definitivamente ese niño está adherido a la lactancia materna. Todos esos factores, absolutamente todos, tienen un impacto sobre la microbiota intestinal.
lo que tenemos que hacer o la condición ideal es mamá sana, mamá saludable, con alimentación muy buena, con actividad física, con controles prenatales adecuados, con parto vaginal, con lactancia materna, que si se puede, entre más rápido pueda salir de las unidades de recién nacido, muchísimo mejor. Entonces, esas son las condiciones ideales, pero sabemos que pues un porcentaje de niños no los pueden cumplir desafortunadamente. Y ahí es donde hay que hacer algunas intervenciones. Bueno, nos pregunta el doctor Jarín si la ingesta de agua tempranamente en el primer mes de vida favorece o no la flora bacteriana independientemente de la leche materna. Entonces, la respuesta, yo creo que de manera enfática es, primero, agua prohibida a esa edad. Recuerden que las guías de alimentación complementaria hablan de alimentos diferentes a leche materna o a fórmula infantil a partir de los 4 meses o los 6 meses, dependiendo, pero a partir de los 4 meses. Cualquier sustancia que sea diferente a la fórmula o a la leche materna antes de esa edad, se considera inicio temprano o inicio precoz de alimentación complementaria y eso puede alterar, pues, puede generar muchos procesos, muchas enfermedades y en este caso, pues, una alteración de la microbiota intestinal. Hay una pregunta para el doctor Calderón, nos pregunta el doctor Julián Soler. ¿Podría estar indicado el uso de compresas calientes para el manejo del cólico del lactante en vista de que no hay medicamento eficaz? ¿Usted conoce algún estudio al respecto sobre el uso de medios físicos para dicho manejo? Sí, todo lo que tenga a calmar los bebés puede ser utilizado. O sea, finalmente hay ciertas cosas que en los estudios han demostrado que funcionan, ¿sí? Pero no funcionan para todos los niños, funcionan para ciertos casos especiales. Por ejemplo, es común que los niños se duerman si uno los pasea en el coche o en un carro. Y eso lo vemos en la práctica diaria. Dicen, la única manera de que él deje de llorar es que yo salga y le dé una vuelta en el coche, ¿sí? Entonces, es el movimiento hace que los bebés se calmen, pero hay un punto crítico y es que el bebé cuando empiece a llorar, uno debería calmarlo antes de 1 minuto y medio. Cuando pasa más de 1 minuto y medio, el llanto ya se pega y ya es muy difícil calmarlo. Entonces, moverlo, y eso es cargarlo sin hacerle movimientos bruscos, ayuda mucho. Entonces, yo siempre digo, cuando ustedes vean que los bebés empiezan a llorar, que suele ser entre 5 y 7 de la noche, ustedes tienen que estar preparados para que el momento en que el niño empiece a llorar, entonces alguien lo cargue y lo pasee sin amacarlo, ¿no? Es que muchas veces lo que hacen es sacudirlo y todo, y entonces empieza un momento de estrés que es muy complicado. Masajes, Sí. Masajes en el estómago, en las piernitas, en la espalda, con pañitos tibios también suelen calmar a algunos niños, pero no les funciona a todos y no les funciona siempre. Entonces hay que mirar y hablar con los papás de tal manera que ellos encuentren cuáles son los mejores métodos que a ese niño en particular les funcionan. Y generalmente 2 o 3 conversaciones con ellos, finalmente logramos saber, mire, este chico se calma es si el papá sube y baja escaleras. Bueno, le tocó subir y bajar escaleras a ese papá porque ¿qué más hacemos con el bebé cargado? Esa es su manera de calmarse y lo hace. Pero es muy, muy, muy especial y es por lo que decía Juan Pablo, hay que trabajar es con la familia. Sí, que no, y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que no vaya a terminar zarandeado, porque a veces ante la desesperación del llanto, muchos niños terminan con traumas, con lesiones por eso. Sí, sí. Y complementando, y eso pasa el día a día, y que se levantan a las 12 de la noche porque ese niño está inquieto, y se levantan, se montan en el carro y se van para la clínica, para el hospital y llegó perfecto porque el efecto de la vibración del carro lo tranquilizó, ¿sí? Entonces, ese tipo de movimientos finos y eso ayudan un poco a tranquilizar, pero como decía Otto, pues cada uno tiene su receta y cada papá termina dando una lectura sabiendo cómo tranquilizar a ese niño dependiendo cada una de las condiciones, ¿no?
Y una cosa muy importante, y lo vemos en la consulta, es que hay personas en la familia que tranquilizan más al bebé que otras, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mire, cuando usted ya esté estresada, mamá, ya no es momento para que usted lo cargue, tiene que pasárselo a otra persona. Por eso ese tiempo libre que yo les ponía allí en la diapositiva es muy importante porque la mamá necesita esas 2 horas de relajación, la mamá y el papá. Un buen consejo siempre les digo yo, vea, si el niño tiene cólico de lactante, estos 2 meses consigan una niñera. Sí, si la pueden pagar, es muy importante porque esas 2 horas para ustedes es relajante. La mamá está todo el día con el bebé, todo el día en una tarea. El papá sale a trabajar, llega a las 6 cuando el bebé está haciendo el cólico de lactante y la mamá tome al pobre papá que acaba de llegar también de trabajar. Eso forma un círculo vicioso de estrés, llanto, que es muy difícil de romper. Entonces, esa tercera persona que ayude, que normalmente está tranquila, que no tiene, digamos, la, la obligación de ser la mejor mamá del mundo ni el mejor papá, esa persona en un estado de tranquilidad funciona mucho mejor calmando a ese bebé que los padres. Bueno, doctor Calderón y doctor Riveros, de nuevo muchísimas gracias por todos sus comentarios, por compartirnos su conocimiento, sus experiencias. Como podemos ver, pues el tema de la puericultura y el tema de la patología gastrointestinal, pues es un tema muy frecuente en la consulta pediátrica. Vamos a dar entonces el cierre del webinar. Queremos acordarles a todos los médicos y médicas que nos acompañan hasta este momento que dentro de 8 días es el segundo webinar también enfocado en temas gastrointestinales, esta vez enfocado más también en temas de puericultura en la pandemia, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay sobre este aspecto a cargo del doctor Jorge Camilo Luna? Y también los cambios endocrinos que se han observado o que se pueden observar en los niños durante esta nuevas circunstancias sociales después de su encierro, que está a cargo del doctor Juan Pablo Llanos, y están todos cordialmente invitados pues para conectarnos a las 6:30 de la tarde. Las personas que quieran ver estas charlas pueden conectarse, ingresar por el Tecunet a la Tecufarma de Tecnoquímicas y por ahí hay un link que ahí lo encuentran para que puedan descargar esta conferencia y las conferencias que hemos tenido en el pasado en cardiología, en asma, en urgencias, pues durante este seminario de conferencias. Doctor Riveros, hasta luego. Que pasen feliz noche. Muchas gracias, Isaac, a José también por el apoyo técnico, y a Mónica, a todo el grupo de Tecnoquímicas, y igualmente a todos los colegas que se conectaron a esta presentación y a mi amigo Otto Calderón. Doctor Calderón, también a usted feliz noche. Muchas gracias pues por sus comentarios. Claro, gracias a todos y gracias a todo el personal. Químicas, a ti, a Mónica, a José, a Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y a los 400 colegas 450 alcancé a contar en algún momento más que tuvieron la amabilidad de estar con nosotros esta noche. A todos les mando un abrazo, cuídense mucho, el COVID todavía está por allí, entonces hay que cuidarnos bastante. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Hasta luego. Chao.